Crisis de representación política y demanda de restitución de derechos políticos. ¿Estamos ante una crisis de representación política desde la perspectiva de los pueblos? Crisis de representación política. En nuestra República Peruana tenemos un problema de siempre, ¿no? Donde a los pueblos indígenas, pueblos originarios, siempre le ha mirado como ciudadanos de tercera categoría, como lo dijo alguna oportunidad un expresidente de la República. Entonces, lo que sucedió el día 7 de diciembre del 2022 es un golpe de Estado planificado totalmente de las élites económicas y de la ultraderecha, y lo que hicieron es sacar al presidente de la República, y el pueblo hemos tenido que salir a esa respuesta de la movilización, una respuesta totalmente democrática para defender esos espacios conseguidos y que no se consumara un golpe de Estado. Sin embargo, ese golpe de Estado se hizo y se llegó a extremos donde se violentó a los derechos humanos, con el saldo lamentable de muchas decenas de pérdidas de hermanos peruanos por esta dictadura que aún todavía perdura hasta este momento. Crisis de representación política que hay en el Perú. Pero además hay un asunto, que estas respuestas que han dado los diferentes órganos del Estado y donde no se ha producido un debido proceso de acusación política y juicio político del presidente Castillo, sino que simplemente lo han vacado, detenido, procesado, ha hecho que se violen un conjunto de derechos del orden jurídico de los derechos humanos, tal como está previsto en el derecho internacional. Cuando hay una autoridad electa, la misma solo puede ser destituida según el debido proceso. Si no es así, la Corte Interamericana, por ejemplo en el caso de Petro versus Colombia, ha establecido que se violan 3 derechos: el derecho de la autoridad electa, el derecho de los electores y el orden democrático constitucional. Porque no es posible vacar, sacar, expulsar a una autoridad electa sin que se cumplan los procedimientos previstos por la propia Constitución. Esto es lo que ha dado lugar a las movilizaciones posteriores de muchas organizaciones de la sociedad civil, organizaciones de pueblos indígenas que se han movilizado a lo largo del país en reclamo no solo de sus derechos como electores, sino también en reclamo de la recuperación o restitución del orden democrático. Porque lo que se ha producido en todo este contexto es una sucesiva violación de la Constitución y los procedimientos que establece un orden democrático. Por eso, además, las organizaciones ahora exigen que haya una restitución del orden democrático y que se restablezcan procedimientos constitucionales que han sido vulnerados. No nos representan ninguno de los 3 poderes, ni poder legislativo, ni poder ejecutivo, ni poder judicial, ¿no? Porque si fuera un peruano, una persona que quiere representar a su pueblo, pues tiene que ponerse al lado del pueblo, en las malas, en las buenas, tiene que estar ahí, no viendo solamente el dinero para su bolsillo, sino una persona tiene que sentir de su prójimo, de su gente, de su pueblo. Entonces, en esta vez hemos visto definitivamente ninguno de las autoridades que nos representa, tampoco nosotros no nos sentimos como representantes o como representados en el Congreso. Las movilizaciones de los pueblos indígenas se dieron a lo largo del país, fundamentalmente en las regiones con más alta población indígena, donde a su vez la respuesta fue más represiva. El gobierno reaccionó con envío de militares, declaratoria de estados de emergencia, detenciones masivas, matanzas, con el resultado de más de 50 personas indígenas muertas, miles de heridos, cientos de detenidos arbitrariamente. Todas estas respuestas violan el derecho humano a manifestarse, movilizarse, expresarse, inclusive de forma opuesta al gobierno. Ninguno de estos derechos fue respetado.